Buenos días, alumnos. Vamos con un segundo vídeo. Espero que este sea un poquito más ameno y quizá menos extenso que el primero, con el fin de mantener vuestra atención. Y bueno, vamos allá. Ya os dije que el segundo punto sería el que se refiere al objetivismo y el relativismo moral. Venga, vamos a ello. Ya sabéis que estamos en el bloque de filosofía práctica y que como tal pues nos vamos a centrar en un primer lugar en la ética. Ya hemos dejado claro que somos seres morales en virtud de nuestra capacidad racional, ¿no? Que parece ser que nos da libertad y por lo tanto pues somos capaces de emitir juicios morales y de alguna manera intentar establecer qué es lo correcto, qué acciones son buenas, qué acciones son positivas y qué valores son los correctos, etcétera. Vale. Bien, ya sabéis que todo esto, como todo en la filosofía, se inició en la antigua Grecia, y debemos hablar para ello de lo que los expertos llaman el giro antropológico de la filosofía. Bien, vamos allá. Como todos vosotros sabéis, los primeros filósofos, son llamados filósofos físicos. Físicos, pues porque intentan desentramar lo que es la naturaleza. Ya sabéis que physis en griego es naturaleza. Bueno, physis en griego es naturaleza. Entonces, los primeros años de la filosofía, por decirlo así, aquello que estuvimos estudiando, los que se llaman los filósofos presocráticos, son filósofos que se preocupan por intentar saber o averiguar cómo son los fundamentos, cuáles son los principios del mundo natural, del universo, cómo funciona la realidad, en una palabra. Bien, esto dura unos años, esto dura algún siglo, un par de siglos a lo sumo, pero en el siglo V antes de Cristo, nos encontramos con lo que los expertos llaman el giro antropológico. Giro antropológico de la filosofía. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que los problemas filosóficos van a dejar de ser problemas físicos. Ahora los filósofos, a partir de esta fecha, a partir del siglo V a.C., los filósofos ya no se van a preocupar tanto por los asuntos naturales, por los asuntos acerca del universo, acerca del cosmos, etc. Y se van a centrar, como bien dice la palabra, se van a centrar en los asuntos humanos. ¿Vale? Ya sabéis que anthropos en griego es ser humano. Anthropos es ser humano. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bien, esto significa que a partir de ahora, y en virtud a la aparición, por ejemplo, del movimiento sofista, de los sofistas, y en su debate con Sócrates, pues a partir de ahora, de lo que se va a tratar, de lo que van a intentar teorizar ahora las diferentes corrientes y los diferentes pensadores, es acerca de los asuntos humanos. En definitiva, acerca de las normas, la moral, las leyes, etcétera. ¿Vale? A lo que vamos. Esto también ha sido llamado o ha sido interpretado como el paso de la physis al nomos. Es decir, de la ley natural a la ley humana. Nomos en griego significa norma. ¿Vale?
es una ley, pero es una ley diferente a la ley natural. Ya sabéis que la ley natural es eterna e inmutable. Es universal. Eterna, inmutable, universal. Mientras que las leyes humanas son cambiantes y relativas. ¿Vale? Es decir, bueno, y esto lo sabemos todos. No hay las mismas leyes en un lugar que en otro. No hay las mismas leyes en una época que en otra. ¿Vale? Dependiendo de la sociedad, de la cultura o de la época histórica en la que nos encontremos, los seres humanos construyen leyes diferentes. Y por eso decimos que son cambiantes y relativas. Vale, pues los filósofos, los sofistas y Sócrates se preguntan acerca del valor de estas normas, de estas leyes humanas. ¿Vale? Bueno, ante esto, lo único que podemos hacer es preguntarnos cuál es el valor de estas normas, ¿no? Si las leyes humanas son relativas, si las leyes humanas dependen de la época y dependen de la cultura y la sociedad, ¿podemos establecer alguna norma que sea universal y eterna, al estilo de las normas del universo, al estilo de las normas del cosmos? ¿Seríamos capaces de establecer algo que sea objetivamente bueno aquí y ahora, pero no solo aquí y ahora, algo que sea objetivamente bueno en cualquier época, en cualquier cultura y en cualquier sociedad? Vale, pues este es el debate entre los sofistas y Sócrates. Este es el debate entre el objetivismo y el relativismo moral. Y estas son las dos posturas. Por un lado estarán los que consideran que efectivamente todas las leyes humanas son relativas, no hay manera de establecer un criterio certero y fiable mediante el cual averiguar cuál es la norma correcta, ¿no? Es decir, las normas no serían criticables, ¿eh? Desde nuestra cultura, por ejemplo, no podríamos criticar las normas de otras culturas porque directamente no las entendemos, pues no somos capaces de comprender su contexto, efectivamente, no sé, la manera en la que surgieron, etcétera, y por lo tanto no seríamos quienes para criticarlas. Esta sería una postura, sería el relativismo moral, y por otro lado estaría la postura que dice que sí que se puede intentar averiguar cuáles son las leyes correctas. Es decir, sí que se puede intentar averiguar qué es la bondad, qué es la justicia, para luego así saber qué acciones son justas, qué acciones son buenas, etcétera. ¿Vale? Estas son las dos posturas. Vamos a ver esto un momento. Vamos a ver. Entonces, hemos dicho, resumiendo, la pregunta clave. Vamos a ver. Pregunta clave. Yo la diría así. Las leyes humanas son relativas. Son relativas a cada sociedad. Y por tanto, respetables aunque nos parezcan extrañas. O se pueden establecer una serie
de valores y normas eternas, vamos a decir universales, válidas en cualquier época y lugar, vale, creo que se entiende la pregunta, ¿no? Bueno, y si es así, ¿cómo saber cuáles son, no? Si se pueden establecer, ¿cómo se establecen? ¿Vale? Es decir, fijaos, y, bueno, incluso se podría plantear así la cuestión. Las normas se inventan o se descubren. Si se descubren es que ya existían antes, ¿eh? Y nosotros solo tenemos que descubrirlas, ¿eh? Como los protones, que estaban ahí antes hasta que alguien los descubrió. Si se inventan, son relativas, dependen de cada uno, pero si se descubren, son universales y eternas. Vale, pues bien, ¿cuáles son las dos posturas? Ya lo hemos dicho. Relativismo. El relativismo moral es el que defiende el movimiento sofista. Los sofistas eran una serie de pensadores que en la Atenas clásica pues defendieron el relativismo moral y el escepticismo. Ellos pensaban que no podemos conocer eh, las leyes eternas, las leyes universales. Y por tanto, no hay normas de actuación eternas. ¿Vale? Perdón. ¿Vale? Es decir, no podemos conocer las leyes universales y por tanto no hay normas de actuación eternas. Es decir, los sofistas eran viajeros, habían estado en muchos lugares, de muchas partes del imperio griego, del mundo griego, y se habían dado cuenta de que diferentes polis en diferentes zonas pues tenían diferentes leyes y lo que a unos les parecía correcto a otros les parecía incorrecto y viceversa. Y ellos consideraron que todas esas normas solo se pueden entender en su contexto y que por lo tanto eh, no existe lo objetivamente bueno y lo objetivamente malo, sino que existe lo que a los atenienses les parece bien, lo que a los espartanos le parece bien, pero no existe lo bueno en general. ¿Vale? Bien, ese sería el relativismo moral. Por otro lado nos encontraríamos con el objetivismo. Objetivismo. Postura defendida por Sócrates. Según Sócrates, la razón, la racionalidad humana, es capaz de averiguar, conocer e incluso explicar cuáles son los valores universalmente buenos. ¿Vale? Para él, la justicia, la bondad,
la igualdad, toda esa serie de todos esos valores morales existen realmente, la razón los puede establecer, los puede conocer y por lo tanto les puede servir de criterio para saber si una acción es buena o si una acción es mala. ¿Vale? Fijaos que, por ejemplo, o sea, esta sería la postura de Sócrates, ¿no? Esto existe realmente. Mientras que para los sofistas la justicia no existiría, existiría pues el derecho, ¿no? Si yo te convenzo, si te convenzo de que tengo razón, si te convenzo de que algo está bien, ¿eh? ¿Veis la diferencia entre justicia y derecho? ¿Vale? Y para los sofistas pues no existiría la bondad, existiría lo que parece bueno, ¿no? Lo que nos parece, lo que parece correcto. Así, fijaos, nos moveríamos en un mundo pues un poco más, ¿cómo decirlo? En una realidad un poco más turbia, ¿no? No sería todo tan claro y las cosas pues dependerían un poco del contexto, ¿de acuerdo? Del contexto, de la sociedad, de la época, todas esas cosas que hemos dicho. Sofistas. Bueno, no quiero aburrirnos mucho más, creo que ha quedado más o menos claro. En fin, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya hemos dicho, la filosofía surgió en Grecia, los primeros filósofos son llamados los físicos porque se preguntaron por las leyes de la física, de la naturaleza. Eran los presocráticos. Pero en el siglo V antes de Cristo se produce el giro antropológico, es decir, ahora los filósofos pasan a estudiar no los asuntos de la naturaleza, sino los asuntos del ser humano. ¿Vale? Y es en este contexto en el que aparece el debate entre los sofistas y Sócrates, porque ellos representan las dos posturas opuestas ante el tema clave. Bien, esto del giro antropológico, los expertos también lo han llamado el paso de la physis al nomos, de estudiar la ley natural a estudiar la ley humana, ¿vale? De las leyes universales de la naturaleza, ¿verdad? Que son inmutables, la ley de la gravedad, eso no podemos hacer nada por cambiarlo, eso es así y funciona aquí y en Plutón. Eso significa que las leyes naturales son universales, que funcionan siempre igual. Pues eso, las leyes naturales son universales, funcionan siempre igual, son intocables, no las podemos cambiar, pero las leyes humanas son cambiantes y relativas, esto es un hecho. Entonces la pregunta clave que se hacen aquí estos pensadores es, ¿son realmente relativas a cada sociedad? Es decir, ¿somos incapaces de establecer leyes eternas y universales? ¿O seríamos capaces de hacerlo? ¿Vale? Es decir, las normas se inventan o se descubren. Bien, ya hay dos posturas. El relativismo sofista, no podemos conocer leyes universales de ningún tipo y por lo tanto no hay normas de actuación eternas. Y por otro lado, el objetivismo de Sócrates, según el cual pues la razón sí que sería capaz de averiguar y de conocer cuáles serían estos grandes ideales universales y eternos que nos servirían de criterio para saber si una acción es buena. ¿Vale? Vemos en los diálogos socráticos como el propio Sócrates le pregunta a los sofistas, Protágoras, ¿y tú cómo sabes qué es la justicia? Y Protágoras se ve en un lío, ¿no? Y dice, pues la justicia es cuando el amigo le hace bien al amigo. Y dice, bueno, no, eso es ser justo, pero ¿qué es la justicia? ¿Cómo sabes tú que eso es justo? O sea, es decir, Sócrates se empeña en establecer que ¿cómo sabes tú cuál es el criterio para diferenciar, para distinguir una acción justa de otra? Bien, pues según Sócrates es porque realmente existe la justicia y podemos intentar conocerla. ¿Vale? Bien, pues estos son dos maneras de entender la ética, ¿verdad? Aquellos que consideran que existen unos valores eternos y universales. Hoy en día estos valores eternos y universales serían para nosotros los derechos humanos, ¿verdad? Pensamos que los derechos humanos son buenos en cualquier época y en cualquier situación y los queremos siempre. Y luego estaría quienes consideran que los valores éticos
pues son algo mucho más esquivo, mucho más confuso, mucho más turbio, mucho más oscuro, y que no sería algo tan, bueno, fácil entre comillas, ¿no? No sería algo tan fácil de conocer y que, bueno, dependería de cada cultura y de cada época. Bueno, nada más, no quiero aburriros nada más. Ya sabéis que hoy o mañana vais a recibir algún ejercicio con respecto a esta explicación e incluso posiblemente, como en la otra ocasión, unas preguntas con respecto a este vídeo, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando uno edita vídeos en YouTube y los sube, puede saber cuál es la media de minutaje, ¿no? Y veo que más o menos habéis visto el otro vídeo unos 4 minutos. El vídeo tiene 18 minutos y la media de visionado del vídeo es de 4 minutos, es decir, significa que unos pocos de vosotros lo habéis visto entero y los otros habéis visto varios segundos. Entonces, pues bueno, creo que haré unas preguntas sobre este vídeo y posiblemente también suba algún texto hoy o mañana. Sin nada más, un abrazo.